Bienvenidos a este podcast, Dos Pasaportes, un Micrófono. Yo soy John Carvajal. Y yo soy Camilo Nivia. Esto es un podcast donde dos inmigrantes conversamos sobre la vida, tal como la estamos construyendo lejos de nuestro país de origen. Somos dos amigos con historias distintas, miradas distintas y aprendizajes distintos, pero unidos por la misma travesía, esta de reinventarnos en un nuevo país. En cada episodio traeremos un tema de vida y lo vamos a conversar desde nuestras perspectivas personales que a veces se van a encontrar y en otros momentos se podrían desafiar entre sí. Sí, señor. Y también vamos a hablar con honestidad, humor, nostalgia y esperanza. Y queremos intentar siempre cerrar con un mensaje que pueda inspirar a quienes estén viviendo su propio proceso. Este podcast es para ti si has emigrado, estás pensando en hacerlo o simplemente quieres entender lo que se siente vivir entre dos mundos. Esto es Dos Pasaportes, un Micrófono. Eso. Sean bienvenidos. Camilo, estoy muy emocionado de grabar este primer episodio, la verdad. No hace mucho tiempo que lo pensamos, hemos pasado a la acción rápidamente y en este primer episodio queremos, primero que todo, para los que nos escuchan, presentarnos, que sepan quiénes somos, que sepan un poco nuestra historia. Y para bien comenzar, ya que el título del podcast es Dos Pasaportes, un Micrófono, pues queremos presentar estas historias, primero lo primero que vivimos, las expectativas que teníamos antes de llegar, lo que fue cuando llegamos y siempre pues dejando un mensaje para el público. Exactamente, John, así como usted dice. Y pues que yo digo que empecemos pues primero con presentarnos un poco, dar un resumen de lo que somos, de quiénes somos. Y pues no sé, empiezo yo. Adelante. Entonces empiezo yo, ya que su historia la encuentro muy inspiradora. Pero un resumen rápido, yo vengo de Colombia, vengo de una ciudad cerca de Bogotá, la capital, se llama Zipaquirá. Vengo de una familia donde somos 4 hijos. O sea Zipaquirá, la del... Egan Bernal, sí señor. Para los que han visto el Tour de Francia, Egan Bernal, ganador del Tour de Francia. Sí, entonces como le decía, yo tengo 3 hermanos y pues mis papás llegamos aquí a Canadá en el 2007 y en ese entonces yo tenía 14 años, estaba cerca de cumplir 15. ¿Y a qué se dedica hoy, Camilo? ¿A qué me dedicaba yo? ¿A qué se dedica hoy? Hoy en día Sí. soy diseñador industrial, soy padre de familia, estoy casado y después de unos años y pues feliz. Y usted, John, Claro que cuéntenos sí. su resumen de quién Claro es que sí. usted. No sé, yo soy John Eliseo Carvajal Parra, ese es mi nombre completo, mi segundo Eliseo. nombre, Eliseo, porque ahí comienza mi historia. Mi padre fue asesinado durante un conflicto de guerra en Colombia. Fue causa a ese fallecimiento, bueno, a ese asesinato que mi madre pudo hacer el proceso para venirnos para Canadá como inmigrantes refugiados. Llegué en un 15 de febrero de 2006. Llegamos a Montreal en el aeropuerto, después venimos directamente para la ciudad de Sherbrooke. Y es aquí donde vivimos desde hace ya más de 20 años. Podremos hablar un poco de todo lo que vivimos, pero hoy día pues me dedico, trabajo en un organismo sin ánimo de lucro, que trabaja para luchar contra la inseguridad alimenticia. Y bueno, me muevo mucho en el medio comunitario principalmente. Y amo, exactamente, estoy casado, ya tengo una hija y bueno, en el momento que grabo este episodio también esperamos otro baby. Y usted también viene de Colombia, ¿no? ¿De qué lugar de Colombia? Exactamente, verdad, ¿no? Yo nací en Florencia, soy de Florencia, Caquetá, una parte de ahí del sur en Colombia. Cerca del Amazonas. Exactamente. Y aclaramos, somos colombianos, Ajá. pero es
para cualquier latino, así como somos colombianos, hoy en día estamos casados con 2 nicaragüenses, hermanas. Es cierto. Entonces Sí. nosotros no queremos solo hablar a los colombianos, no, a los latinos. Eso. Nos identificamos como latinoamericanos y es eso lo que más queremos. Muy buena precisión, esa es la idea de este podcast, que cualquier persona que usted nos escucha y fue a Canadá o cualquier otro país, que usted se pueda Exactamente. identificar. Entonces, esa es la idea de compartir un poco lo que se vive como inmigrante. Y en este episodio justamente vamos a hablar un poco de lo que fue inmigrar como jóvenes. Sí. Yo era un niño, tenía 8 años cuando llegué. Está en Usted... la preadolescencia. Eso. Yo, como dije hace un rato, yo tenía 14, estaba a unos mesecitos de cumplir 15, así que yo sí ya estaba en plena juventud. Entonces, hablemos de eso. Bueno, primero, ¿cuáles eran esas ideas que teníamos antes de llegar a Canadá? Esas expectativas que Las uno tenía expectativas. antes de llegar a este país. Pues, digamos, si empiezo yo, expectativa como tal, en esa época yo era como muy joven, entonces expectativa en realidad no tenía, o sea, yo con que estuviera con mis papás y mis hermanos, pues yo estaba bien, o sea, Ujú. no, no, o sea, como que también en la edad que yo tenía como que no pensaba mucho tampoco a futuro, pero sí que sentía era emoción de venir aquí a No Canadá. habían imágenes que veía en la tele del Sí, país, o bueno, en la tele, o en el, no sé, habían imágenes así que de pronto sí, tenía. pues yo me acuerdo que cuando ya mis papás nos dijeron a mis hermanos y a mí que nos veníamos para Canadá y que nos dijeron que nos veníamos aquí a Sherbrooke, en esa época había café internet. Sí, claro. Yo no sé si todavía existan en Colombia, la verdad todo ha cambiado en casi 20 años, pero en esa época pues el internet no era muy común en las casas, apenas empezaba y pues lo común era los café internet y yo me acuerdo que íbamos al café internet y me ponía a ver imágenes de aquí de Sherbrooke, miraba la ciudad con nieve y como que era como más esa emoción de irme a otro país donde se supone que es mejor Ujú, desarrollado y eso, ujú, que pues lamentablemente sí en Colombia no es perfecto, aunque es un país muy bello y en ujú, muchos países latinoamericanos que ujú, tenemos unos paisajes hermosos y todo, pero pues sí ujú. hay cosas que no es perfecto, ¿no? Y pues aquí en este país que supone que es más desarrollado y todo, Claro. sí encontrábamos muy curiosos ciertas cosas, Sí. pero Emoción, expectativas de era la algo. Sí, emoción, sí, más que emoción de algo todo. nuevo. Muy ¿Y bien. usted, John? Sí. De mi lado, bueno, primero yo también era la nieve. Eso es lo que me decía, pues que había nieve, pero yo me imaginaba una ciudad bueno, un país muy aislado, donde había mucha nieve que cubría casi que la mitad de la casa. Entonces era la primera idea, la nieve, el frío. Y lo segundo que me decía mi primo Andrés, que hoy día vive en Holanda, él me decía que Canadá era pues era un país muy rico, que Sí. era de verdad muy rico, que uno, o sea, en la basura uno podía encontrar cosas de muy grande valor, un PlayStation, o sea, de todo uno se podía encontrar en la basura. Entonces, esa es la principal idea que tenía. Tenía mucha emoción claro, de cambiar de país, aunque no entendía todo lo que significa. Pero sí, y mismo me acuerdo que mi madre me decía de no hablar, yo no tenía que decirlo en la escuela porque En Colombia era antes de ese venir. eso, ¿Para que qué? antes de venirnos que no lo dijera todo el mundo porque pues era como una gran oportunidad de poder salir del Sí. país. Y Entonces, sí. hablando de eso, de antes Ajá. de que se vinieran para acá, de todo lo que dejó atrás, ¿cuál recuerdo tiene que el antes de emigrar y que le gustaría como volver a vivirlo, que lo Sí, tiene muy presente y que usted siga, oh, ese recuerdo, claro. quisiera vivirlo de nuevo? Sí, yo creo que los recuerdos, algo que me gustaría volver a vivir o que tengo mucho en mente, es todo el compartimiento familiar. Cuando yo bueno, nací en Florencia, pero antes de venirnos para Canadá viví unos ciertos añitos en Bogotá y vivíamos 3 familias en una misma casa, era como de 2 pisos,
era grandecito, pero vivíamos todos juntos en ese lugar. Después hubo una pequeña peleita, nos fuimos a otro apartamento que estaba cerca, pero solo recuerdo todos esos momentos familiares que íbamos a jugar fútbol en las tardes, a jugar todo tipo de juegos que uno jugaba de niño. Entonces todos esos placeres familiares que teníamos juntos, creo que es algo que recuerdo muy bien porque llegando pues ya no era lo mismo. Ahorita lo vamos a hablar, pero sí. O sea que no tiene un recuerdo en sí, sería más la familia, lo que cualquier momento familiar. Si tengo uno, entonces sería en Bogotá, justamente esas tardes jugando fútbol con mis primos, que vamos a la cancha ahí de la escuela. Creo que ese momentito en particular lo tengo mucho en mente. Y allá también era normal jugar en las calles, ¿no? Sí, Fútbol. también, sí, claro, es verdad. Sí, usted. Mi recuerdo no es un recuerdo de solo un día, es nosotros aquí a Canadá llegamos en marzo, casi igual que usted, pero un año después y también era en pleno invierno, pero nosotros ya sabíamos que íbamos a venir aquí creo que desde noviembre del año anterior y yo tengo una tía en Nueva York que quiero mucho y ella tiene una hija que pues vive con mi prima ya ellas vivían allá en Nueva York desde varios años antes que nosotros. Y como ya sabíamos que nos veníamos aquí a Canadá, ella viajó en diciembre antes de venirnos aquí y organizamos como un plan familiar con la familia del lado de mi mamá, mis abuelitos. Tengo otra tía allá en Colombia que también quiero muchísimo y como que organizamos muchos planes durante varios días. O sea, como que estuvimos juntos varios días ese diciembre. Claro. O sea, a veces no eran planes super guau, pero para mí eran planes muy bonitos porque estábamos todos, alquilamos hasta una van, no sé, en los otros países, digamos en Colombia le decimos busetas, que son como vans, ¿sí? O buses pequeños y con chofer y todo para ir a diferentes lugares, aprovechar la Navidad. Entonces como que ese momento fue muy bonito para mí, o sea, vivir todos juntos, eso, sabiendo que nos veníamos a Canadá, que mi tía de Nueva York haya venido a Colombia para pasar juntos. Sí, cualquiera de esos días yo lo viviría feliz, cualquiera, o sea... Recuerdos que marcan, sobre todo mesecitos antes de venirse para Canadá. Sí, yo creo que nos van a acompañar hasta viejos esos recuerdos, o eso espero, mientras no me dé Alzheimer. Muy interesante. Y bueno, eso es lo que nosotros vivimos, nuestros recuerdos antes de llegar acá, las expectativas. Imagino que los oyentes pueden también, saben lo que se siente. Uno, pues nosotros como jóvenes, pero los padres también, pues esa visualización de un mejor futuro, los que vivían de pronto peligros, pues de poder, exacto, cada quien vive esas expectativas de una forma diferente. También agregar que uno como niño, uno sigue a sus papás. Sí, o sea, eso es lo que hacía. Pues. Para uno su mundo es sus papás, sus hermanos, pero para aquellos adultos que toman esa decisión de dejar todo atrás y comenzar de cero en un país donde no conocen la cultura, el idioma, la comida, el clima, que todo es totalmente diferente. No debe ser fácil, o sea, hoy en día que somos padres. Exactamente, es como si ahorita nos dijeran, nos fuéramos para Rusia o yo no sé, un país que uno no conoce. A aprender una nueva lengua de verdad, ¿sí? O sea, con hijos y dejar todo ese círculo social, la costumbre, el hogar, o sea, sí, no es fácil, no es fácil. Yo realmente. Hoy en día... Bueno, lo pensaría muchas veces. Claro está que entendemos que hay muchas personas que, como dijo usted, les tocó también por seguridad, todo el mundo como que tiene razones diferentes de haber emigrado, ¿no? Pero mismo no es fácil, mismo querer buscar un mejor futuro para sus hijos, como fue en mi caso, que mis papás eran más buscando un futuro más seguro para nosotros. Hoy en día yo los admiro, pienso en ellos y me digo, no fue fácil. Claro. Y pues hacerlo por nosotros, no sus hijos. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo también cuando admiro, le digo esto a algunos adultos, ellos dicen, sí, pero es que buscábamos un mejor futuro. Pero mismo de buscar un mejor futuro, sacrificando lo que es... o sea, esa zona de confort, digamos, de ya estar uno en confort en su país, no es fácil, exacto. Sí, no es para nada fácil. Pero sí, hablando de recuerdos,
John, yo tenía como otra pregunta también, me causa curiosidad. Digamos, ¿usted tiene algún recuerdo de la última noche o el último día antes de emigrar? Upa, ey, qué buena pregunta. No recuerdo exactamente la última noche antes de venirnos, pero sí esa última semana. Okay. Y la recuerdo porque fue la despedida. No me acuerdo de despedirme de... Pero la verdad no tengo como un recuerdo triste, no lograba entender. Creo que mi mente como niño era un viaje, pero que íbamos a volver o que... Sí. No sé, no lograba entender todo eso. Pero sí recuerdo esa semana de despedirme de muchas personas, de mis primos. Usted siendo tan pequeño, porque usted tenía 8 años, sí. ¿Usted se acuerda si usted lloró o algo? Me imagino que los demás lloraban y usted de niño, ver los demás llorar también. No, yo no lloré y la verdad no recuerdo haber visto llorar a alguien. Okay. Siempre me acuerdo más de mis primos no, creo que ellos tampoco no entendían, ellos también eran muy chiquitos. Entonces no recuerdo, solo tengo un buen recuerdo, una emoción. El día del aeropuerto, me acuerdo, el viaje en el vuelo, eso fue increíble. Y la llegada también, sobre todo eso es lo que tengo en mente. Sí. Yo, por ejemplo, yo sí me acuerdo de la noche anterior, pero fue un recuerdo como medio... No fue importante y no sé por qué se me quedó, pero yo me acuerdo que los días antes de venirnos aquí a Canadá nos estábamos quedando a dormir donde mi abuelita y yo dormía en una colchoneta. Y en donde yo dormía, pues tenía un televisor ahí cerca donde yo dormía. Y me acuerdo muy bien que esa noche estaba viendo Dragon Ball Z. O sea, me acuerdo como que yo estaba en la colchoneta mirando Dragon Ball Z. Ajá. Y pues como con esa emoción de que nos íbamos a otro país. Pero sí, así, ese es como mi recuerdo así. Claro. Y pues ya después como usted en el aeropuerto que... Ahí ya fue donde nosotros más nos despedimos, en realidad fue en el aeropuerto porque vinieron la familia de mi papá, de mi mamá. Ahí sí fue donde fue duro. Yo ya era más grande, ahí sí. Yo cuando me despedí de mis abuelitos, de mi tía, la que está allá en Colombia, no fue fácil. Pero al mismo tiempo pienso yo siempre, no sé los demás, de que el que se va es el que es más fácil. Porque usted se va a algo nuevo y va con esa como expectativa, esa emoción. Mientras que los que se quedan son los que más sufren. Claro. Y lo digo en lo que yo viví. Porque me pasó eso con mi tía, la que se fue a Estados Unidos. Cuando ella fue con mi prima, para nosotros fue durísimo. Entonces como después, unos años después, estaba viendo lo mismo, pero desde el otro lado. Claro. Pasemos ahora a lo que es cuando llegamos a Canadá. Entonces, esas primeras impresiones, la realidad, lo bueno como lo malo. Hablemos unos 5 últimos minutos de eso antes de dejar un último mensaje. Pero, ¿cómo fue entonces cuando usted llegó acá, Camilo, a Canadá? ¿Cuáles fueron esas primeras impresiones, lo bueno como lo malo? ¿Qué le puedo decir? Vaya usted pensando en lo malo, yo voy a decirle lo bueno. O piensa en lo bueno, voy a decirle una de las dos. Digamos que lo bueno que a mí de cuando llegamos aquí a Canadá fue que yo vi que aquí la gente es muy benévola. O sea, en Colombia y estoy seguro que en cualquiera de los otros países latinoamericanos la gente es muy calurosa, es muy siempre de compartir y todo. Pero ese significado, la definición de benévolo, lo aprendí fue aquí, con las personas de aquí. Y pues, por ejemplo, nosotros íbamos a este país donde no hablamos el idioma, no conocíamos a nadie, o sea, todo era totalmente nuevo para nosotros. Y mucha gente nos ayudó porque hay organizaciones aquí que ayudan a los inmigrantes. Me imagino que en los diferentes países debe ser así, hay diferentes organizaciones. Y muchas de esas personas que trabajan ahí son benévolos. A nosotros tuvimos gente benévola que nos ayudaron, nos acompañaron para ir a buscar el apartamento, para ir a buscar ropa para invierno, porque pues nosotros viniendo de Colombia no teníamos mucha ropa de invierno. Así, o sea, diferentes lugares que para inscribirnos en la escuela, así. Sí. Eso fue lo bueno que yo encontré. La gente era muy benévola, sí. Y la gente, o sea, saben que no es pago ese tiempo, pero por ayudar a la gente.
Eso es lo bueno. Y usted, John, ¿qué fue lo bueno? Sí. Y después le digo lo difícil. Así está bueno. Yo creo que primero que todo, pues hablo desde la perspectiva de un niño y yo pues lo que comparto es todos estos sentidos, lo que veía, lo que sentía, lo que escuchaba. Seguro que llegando el frío me impactó. Un frío diferente, en Bogotá hace frío, pero el frío con el que llegamos acá Porque era otro. los de la costa en Colombia, los del norte le Ajá. dicen la nevera. La nevera, A Bogotá, sí. nevera, Eso. aquí es el congelador. Sí. Es un congelador extremo y la nieve también es muy impactante. Una cosa ver las imágenes en las películas, pero ya vivirlo es muy emocionante. Las películas engañan. Sí. Uno ve en las películas de aquí de Hollywood de nieve, Ajá. cuando uno mira las películas Sí. de Navidad, uno ve que el niño sale a jugar en camiseta, a tirar la nieve. ¡Qué gran mentira! Sí, exacto, sin gorro, sin bufanda, sin guantes, no, el frío de verdad, toca guantes, de todo, toca ponerse de todo porque de verdad hace mucho frío y creo que éramos muy felices con la nieve. Nosotros también fueron unas monjitas, era una casa de monjitas que nos recibieron, vivimos ahí en la casita, nos compartíamos espacio, llegamos 3 familias y compartíamos el mismo ustedes espacio. fueron 3 Sí, familias, sí. nosotros llegamos al mismo lugar, pero Ajá. éramos nosotros ¿Solo solos. ustedes? Entonces, Dependiendo sí, quién yo creo iba que llegando. dependiendo de la época. Sí, Fuimos pero- afortunados. Eso. Pero nosotros sí fuimos 3 familias, Ah, ¿sí? también colombianas, y la pasada fue muy interesante. También habían niños, entonces Ok. no vivíamos ese proceso solos, sino que habían Ok. otras familias con las que compartíamos. Entonces fue muy bonito, la verdad tengo muy buenos recuerdos al llegar, a pesar de que no entendía muy bien lo que se decía, a pesar de que exacto, simplemente otro país, algo diferente, pero éramos felices disfrutando de lo que es la nieve en Sí, ese momento. lo Y nuevo. Lo nuevo, exactamente. Esa es la luna de miel Sí, recién eso, llegado. la luna de miel. Eso. Sí, no, yo me acuerdo también, había una monjita ahí que venía a hablar, ella no hablaba español, pero siempre Sí. nos hacíamos entender, no me acuerdo cómo se llama. ¿Bernadette? Bernadette, sí, y ella nos hablaba y nosotros como, Sí. como, Sí. uy, Sí. uy, que sí en español, pero Sí. muy gentil ella, sí. Sí. Y lo más difícil, ¿qué fue Sí. lo que...? Bueno, lo más difícil que quiero compartir es no tanto algo que yo viví porque yo era niño, la verdad tenía 8 años. Lo interesante de nosotros es que yo viví el proceso de inmigración. En mi familia tenemos las 4 versiones. Yo lo viví como niño, mi hermano lo vivió como adolescente, mi hermana como recién adulta y mi mamá ya como una madre con sus 3 hijos. hijos. Eso. Porque yo Ah, tenía claro. 8, mi hermano tenía 15, 16, mi hermana 22 y mi madre tenía ya sus 35, 30, no, bueno, un poquito más. Entonces eso era bonito, cada quien vivimos el proceso de inmigración diferente. Creo que si los invitara a este podcast, pues ellos Pues contarían tendría desde su punto de propia vista. historia, sí. Exacto. Pero yo como niño, la verdad no lo disfrutaba mucho, estaba muy, solo vivía el momento presente, jugar, Sí. tener amigos, es lo único que buscaba, aprender la lengua, integrarme. Pero creo que lo difícil que quiero compartir es más el hecho de ese corte un poco con la familia, Ah, lo que son claro. los primos, las tías, los tíos, los abuelos, y el corte, pues, el corte directo con la cultura de uno como colombiano o cualquier país que uno venga. Creo que eso, aunque yo no lo vivía tristemente en ese momento, pero creo que como padres no debe ser Te das fácil cuenta. de cortar, bueno, no voluntariamente o Cortar sus involuntariamente, raíces. pero eso se hace cierto corte con las raíces de ya mis amigos eran mis familia, todo. amigos eran esta gente del vecindario, es- los nuevos vecinos. Entonces creo que eso no es evidente y creo que eso también moldea la personalidad, la persona que uno se vuelve, y hoy día creo que es importante y también pienso ahorita con mis hijos de poder conectarlo lo más posible con la familia y Sí. pues con la cultura que uno tiene, los valores y fácil. principios que es importante para uno. ¿Qué es eso? Nosotros quedamos viviendo como en medio de 2 mundos. Eso es lo que nos Exactamente. pasa a los emigrantes. Exacto. Y hablando, por ejemplo, de eso, también a mí lo más difícil, como usted, también el lado de la familia, para mí también fue muy difícil dejar a la familia. Pero al mismo tiempo también yo estaba feliz porque, como dije anteriormente, yo tengo una tía en Estados Unidos y mi prima. Entonces, cuando veníamos, nosotros nos decíamos, vamos a estar más cerca de ella. Entonces, como que al menos por ese lado de la familia nos decían, bueno, tenemos a alguien
que no va a estar ahí a media hora, pero sí, nos acercábamos un poco. Claro. Ese lado pues sí fue difícil, pero creo que a mí lo que más me hizo difícil fue el idioma, porque yo soy, ahorita ya no mucho, pero antes yo era alguien muy tímido, demasiado tímido. Yo con las personas de confianza y claro, llegaría a aprender un nuevo idioma, conocer como otros niños, entrar a una escuela. Yo en Colombia estudié en colegios privados, aquí llegué a un colegio público donde eran muchos niños en clase, entonces claro. El idioma, ese impacto de aprender el idioma a mí se me hizo muy difícil. Claro. No fue fácil. Y bueno, sí. Y después tendremos en otros episodios podremos contar anécdotas muy interesantes de lo que era esas clases de francés. Voy a contarles como creo que muchos nos ha pasado. Hemos pasado vergüenzas seguramente, así que sí, en futuros episodios estaremos contándoles de nuestras vergüenzas que tuvimos. Súper bueno. Pues ya estamos terminando. Ya estamos terminando este primer episodio y esperando que sean muchos. Y disculpe John que recuerdo un poco la palabra, pero digamos una de las cosas principales que nosotros queremos es como identificarnos con otros inmigrantes, como ya dijimos. No buscamos llegar a millones y millones de personas, sino si podemos conectar con 3, 4, 2, eso es lo que nos gustaría. Entonces, en los próximos episodios hablaremos de muchas cosas más desde nuestra perspectiva y lo que hemos vivido. Exactamente. Y no sé si quiere ya dejar un pequeño mensaje final. Sí, me gustaría de usted. Sí, bueno. Empieza usted, yo, que yo acabo de hablar. No, solo quiero el proceso de inmigración. Bueno, yo era niño cuando lo viví y claro que no puedo saber exactamente lo que vive cada quien. Sé que es diferente para cada uno. Sí, entonces solo puedo decirle a aquellos que están viviendo ese proceso simplemente mi admiración y mi respeto, y que perseveren, que sigan para adelante creyendo en ese proceso y disfrutando del proceso también. Que hoy día yo cuando hablo con mi madre, pues ella también pudo ser difícil todo el proceso, pero que hoy día seguramente ella cree que valió la pena de haber pasado por todo eso. Claro que bueno, todo esto fue por algo que no queríamos, que no buscábamos, pero bueno, así fue que Dios nos presentó las cosas. Sí, o sea, las cosas, tristemente, ¿no? Fue algo triste, pero Él les abrió las puertas como a otro mundo, ¿no? Como a veces uno en Colombia como que uno está muy en su burbuja, tristemente, porque existen eso de las clases sociales y eso que no deberían de existir, ¿no? Entonces como que uno se queda en su burbuja. Sí, es verdad. Sí. No, y eso es lo bonito, cuando uno llega acá, es como que todo inmigrante o todo latino, sea lo que hayan vivido en su país o el estatus que tenga, uno llega acá y todos nos identificamos como inmigrantes. Estamos recomenzando a cero. Igual. Y hay una conexión muy bonita. Entonces, no, solo para adelante y exacto. Y pues yo, no sé, pues antes de despedirnos, pues nosotros quiero tomarme como un momento para dar mi mensaje, y que es para decir algo fundamental, que emigrar es un acto de valentía brutal. O sea, no es fácil, no es una aventura de vacaciones, es arrancar una vida y construirla de nuevo, a menudo en silencio, con el corazón apretado. Si tú te has sentido abrumado, si has llorado a solas extrañando la voz de tu madre, padre, hermano, amigo o el sabor de tu tierra, queremos decirte que no estás solo. Tu dolor es real y tu resiliencia es nuestra mayor inspiración. Por eso es que quisimos sacar este podcast. Pero cada paso que das, cada logro que consigues en esta nueva tierra, es un testimonio de la fuerza increíble que llevas dentro. Con estas hermosas palabras, Camilo, nos decimos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Chao, 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 chao.